El camino del saber científico siempre ha sido compartido. La ciencia ha caminado a través de los años acompañada de la palabra. La narrativa nos ha ayudado a conocer nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es por eso que aquí comienza Entre verbos y protones, desde la narrativa a la ciencia. En una noche de cataclismo, los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intenso que el reino utópico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano, para no volver a ser encontrado jamás. Mito de Platón. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Nos encontramos acá en nuestro quinto capítulo ya de Entre Verbos y Protones. Eso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Estamos aquí en el quinto capítulo ya de Entre Verbos y Protones. Ahí recién saludábamos a los chiquillos de La Norte Habla que estaban saliendo acá también. Así que los invitamos también a seguir, por supuesto, nuestras redes sociales, la Radio Comunitaria Norte Grande y todos los programas que están asociados también a ella. Así es, saludamos ahí al más grande de todos, que está detrás de los controles, que hace que todo esto sea posible. Saludamos Dios. a Rodrigo. Qué lindo saludo, muchas gracias, cabros. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo en la semana? Cada vez menos clases, me imagino, ¿no? Sí. O los alumnos sí. ya salieron. Se fueron para su casa. El martes se fueron ya, así que estamos sin estudiantes, esperando que les vaya bien, que descansen. Y bueno, que nosotros estamos ahí a la espera si continuamos o no como la angustiante vida de profe a fin de año. Éxito y ánimo con eso, que les vaya bien. Muchas gracias. Así es, estamos con bastante energía, terminamos con buena energía esta semana. Tenemos harto sol, buen clima. Yo soy un poco fan de las estaciones de verano. Sí, está rico, está rico. De hecho, aquí hoy día está fresquito, está Agradable. bien, está muy agradable estar acá, siempre con la energía de este viernes que ya termina la semana y por supuesto con Entre Verbos y Protones. Queríamos aclarar una cosita que ahí se me quedó en el tintero y que justamente recién los chiquillos de La Norte Habla me comentaban. Sí, que en el primer capítulo citamos a Levis Strauss y me faltó mencionar que Levis Strauss es, por supuesto, un antropólogo reconocido y yo no lo mencioné, así que perdónenme, chiquillos, pero ahí está. Es un antropólogo, Levis Strauss, así que lo mencionamos ahora como fe de ratas. Nunca es tarde para remendar lo que uno dice. Así es, nunca es tarde para reparar y nunca es tarde para las reconciliaciones también. Justamente, y de eso es justamente lo que vamos a hablar hoy día, ¿sí? Reconciliaciones. En el capítulo anterior ya veíamos por ahí algunos encuentros entre mito y ciencia, como lo hemos estado relacionando en estos 4 capítulos anteriores. Pero hoy día, ¿en qué nos vamos a enfocar, Ezequiel? Hoy la pregunta clave es, mito y ciencia, ¿posible reconciliación? Posible reconciliación. Eso se asume también desde que había un problema entonces. Claro, estuvieron juntos, al parecer. Hubo ahí un match. Puede ser una buena segunda parte, a lo mejor. Como decían ayer los chiquillos de Caóticamente Hablando, hubo cita. Me cito a mí mismo. Hubo una cita. Oye, sí, es como que egocéntrico de mi parte. Este es un Felipe paralelo. Sí, es que De el otro multiverso, universo. el multiverso. Exactamente. De hecho, debería haber venido un poco más formal, porque este Felipe es un Felipe formal. Sí. Incluso este Felipe que tenemos acá presente hoy es como una versión mezclada del Felipe de entre Caóticamente Hablando y Entre Verbos y Protones. Sí, Es un híbrido. me acabo de tomar una bebida con harta azúcar y por eso Ah. partí con harta energía. Así es, estamos con harta energía esta semana y con este programa que traemos para ustedes, la posible reconciliación. Consideramos que el mito y la ciencia pueden tener una nueva mirada, un acercamiento distinto de cómo hacerlos confluir. Justamente es la teoría que nosotros planteamos desde el principio, de que poder relacionar el mito y la ciencia, poder conectarlos, poder hacer de ellos un híbrido y que de cierta manera, pese a que caminen por carriles distintos, puedan coincidir y confluir en ciertas ideas. Hoy partíamos justamente con el mito de la Atlántida, que todos lo conocen, que se ha viralizado, ¿sí? Fue de los primeros virales. Es el mito de Platón, que nos plantea esta ciudadela, esta construcción que queda bajo el agua y que al parecer todavía no se sabe si está o no está. Algunos dicen que es un mito asociado a la mentira. Dijimos que acá no trabajamos con el mito como concepto de mentira, como sinónimo de mentira, pero está todavía ahí. Hay una búsqueda, hay investigaciones que han tratado de evidenciar qué es lo que sucedió realmente con esta ciudad que está hundida en el mar.
Así es, se han inspirado películas. Yo me quedo con la película más icónica que vi de Disney, de la Atlántida. Y, bueno, ahí la encuentran, en esa película. Todavía no ¿Será la... posible ¿Será encontrarlo? posible? No sé. Puede que sí. Sí, quizás haya muchas Atlántidas con el nuevo cambio climático. Sí, De hecho, sí, sí, po, se de hecho, inunden sí. hartas ciudades costeras. Bueno, de hecho, tampoco es tan lejano lo que ocurrió acá en nuestro país, ¿cierto? Con el terremoto de Valdivia en el Claro. 62, que hubo ciudades que no se perdieron bajo el mar, pero sí hubo un Sectores. movimiento, claro, un Sí, sí. movimiento que provocó también que estas ciudades comenzaran a cambiar su demografía, ¿no? Sí, exacto. Y es interesante porque así como este relato de la Atlántida, nos encontramos con varios tipos de relatos que intentan explicar ciertos fenómenos naturales, ciertos acontecimientos que ocurrieron en algún momento, en un determinado lugar y que estas personas intentan explicarlo bajo sus propios paradigmas. Justamente es así como nosotros planteamos y ahí investigando entre estas lecturas que hemos estado realizando también, encontramos que hay una disciplina científica que Así es. justamente estudia lo que es el geomito, ¿sí? El geomito en el sentido de entender esas historias que nos explican sobre algunos fenómenos naturales, pero a través del mito, a través de la leyenda, a través de la historia, a través de la narrativa, ¿sí? Así es, un enfoque que intenta hacer confluir, reconciliar dos áreas Justamente. que parece que no tuvieran nada que ver, el mito y la ciencia. Dos enfoques que toman la evidencia científica, que utilizan el método científico para indagar acerca de antecedentes históricos, culturales, antropológicos y geológicos, para intentar encontrar una explicación holística. Justamente una disciplina bastante interdisciplinaria que mezcla, como decíamos, la historia, la antropología incluso, lo que es los relatos en sí, el folclore también, las culturas, las características culturales, para construir también algo más, un estudio científico, acercarlo un poquito a la ciencia, darle un poquito más de objetividad, entendiendo que todos estos relatos también están basados en evidencias, ¿sí? No sé si en evidencias científicas, pero sí en hechos concretos que ocurrieron en determinadas culturas. Sí, sí, evidentemente estos geomitos nacen a partir de eventos históricos, ¿sí? Eventos que ya hablemos de un tsunami, hablemos de una erupción volcánica, hablemos de un sismo, y lo intentan de alguna manera redescubrir, reinterpretar a la luz de lo que esas propias culturas entendían acerca de cómo responder a ese fenómeno y de la evidencia científica. Así que es un enfoque, creo que aporta, yo creo que aporta nuevos caminos de cómo relacionarnos con otras áreas del saber. Justamente es un acercamiento cuando nosotros veíamos que estas culturas de, distintas, de distintas partes, de distintos sectores, de distintos continentes, trataban de explicar algo porque no tenían de cierta manera una explicación ligada a la ciencia todavía, sino que había una explicación evidenciada en lo que ellos veían, en lo que ellos presenciaban, en los cambios que se veían también en estas culturas, y ellos explican esto a través de la narrativa. El geomito como definición, lo encontramos por acá, que dice que es el estudio de los orígenes geológicos de los fenómenos naturales que antiguamente se explicaban por medio de mitos y leyendas populares. Así también su estudio, la geomitología, trata de interpretar los mitos y leyendas específicos que tienen su origen en eventos geológicos o paleontológicos también. Para ello estudia las tradiciones orales generadas por culturas precientíficas que explican en forma de metáforas poéticas o mitológicas fenómenos relacionados con volcanes, seísmos, inundaciones, eclipses o fósiles. ¿Qué te Así parece es. esta ciencia, esta Esta, disciplina científica? yo creo que cualquier disciplina que intente aportar algo nuevo al conocimiento que tenemos actualmente va a ser beneficiosa, va a ser positiva. A mí lo que me parece muy positivo de rescatar y de valorar es esta intención de dialogar con otros saberes y por sobre todo incorporar elementos narrativos. Es muy interesante que nosotros cuando partimos este programa justamente hablábamos y de hecho uno de los capítulos estuvo ligado a la ciencia a puertas cerradas. ¿Crees tú que esta geomitología, este nuevo estudio que se está haciendo, tenga una nueva apertura a estos saberes, a estos encuentros? Sí, claro, porque de alguna manera en esta investigación que se hace a partir de cuáles son las costumbres de determinado pueblo, cuál es su comportamiento, que se puede hacer obviamente a través de la antropología, a través
de la historia. Entonces va a ser relevante todo este aporte que puede hacer obviamente la geomitología. Muteado, perdón. Les llegó un mensaje ahí de Dayan Didier Castillo Silva, uno de los chiquillos de Utopía Pega, que en fin Buenísima. vamos a Buenísimo. volver a salir con ellos. Tuve un problema, yo ahí a Dayo le pido perdón, también a Paulina, porque por temas de logística, de espacio, todo, no hemos podido seguir adelante con ellos, pero ya, se viene. Y Napo acá dice, también creo que los mitos ontológicos no pretenden ser una verdad científica, se acerca más a la poesía sobre el entorno. El dios de la Biblia, por ejemplo, se puede acercar más a un dios volcánico. Justo, y es lo que nosotros hemos hablado, buenísima ahí, Dayan, sí. el coleguita, que hemos estado mencionando que la intención siempre del mito no es buscar una verdad científica, ¿sí? Y tampoco lo que busca el mito en sí es una mentira, por eso decimos que el mito no es una mentira y no la podemos asociar como sinónimo de mentira, de falsedad, porque no es su intención. Lo que busca es explicar, de cierta manera, lo que una comunidad, un contexto, una determinada cultura entiende por su realidad, por su verdad. Sí, rescato el comentario que nos llega porque finalmente uno intenta responder a preguntas o intenta responder a lo que observa desde un marco. Justamente. Y justamente el marco por el cual se responden los mitos en realidad responden a la cosmovisión propia de ese pueblo. Ahí está, los caracteres culturales, las características de determinado pueblo, su cosmovisión, su entorno, ¿cierto? La conexión que tengan con el entorno, el cómo yo observo, y decíamos el otro día, ¿cierto? La conexión, por ejemplo, que tienen los mapuches con la tierra, Claro. el ser uno, todo eso está mediado a través de ese marco, que no es un marco científico propio, sino que es un marco para ellos etnográfico, podríamos decir. Etnográfico, claro que sí. Y de alguna manera lo que nosotros logramos ver entonces es que se puede hacer confluir estos dos marcos interpretativos acerca Eso. de la realidad que observamos, cada uno con obviamente sus límites, sus ventajas, sus desventajas, hacerlos dialogar. Y retomo la pregunta que me hacías porque finalmente esto hace que las personas puedan interesarse más en la ciencia y más en lo que los rodea. Tenemos otro comentario. Eso, maravilloso. Mira, se los leo, si no Sí, lo por alcanzan a supuesto. leer ustedes, de Felipe Valenzuela, un saludo para él. Hablando de cultura de nuestro país, en el mundo mapuche existe una creencia alusiva a la creación de los hombres, con la historia de Trentrembilú, ¿no es Trentrembilú, me imagino? ¿O Sí, me Trentrembilú? enteré también. Sí. Perfecto. Y Kai Bilú, mira, voy a dejar ahí. Está todo relacionado, ¿no? Se nos adelantó aquí el Así Pipe. es, Saludamos, así Pipe. es. Está todo relacionado. De hecho, justamente es uno de los geomitos que vamos a compartir el día de hoy y de que vamos a estar conversando distendidamente. Sí, así que ahí que se mantenga en nuestra sintonía porque vamos a trabajar justamente con ese mito que es el geomito quizás más cercano, más tradicionalmente conocido, más popular que nosotros tenemos acá en nuestro país. Hay muchos más, pero es el que más se ha masificado, ¿sí? El más viral. Sí, a mí lo que me parece rescatable de los geomitos es lo que señalaba, esta conexión entre la ciencia, esta conexión entre los saberes ancestrales y de alguna manera este reencuentro entre, voy a decirlo, va a sonar un poco cliché, este encuentro entre dos mundos. Y un poco Justamente. polémico Sí, no, decir pero este, Encuentro pero dos mundos suena mucho mejor que cualquier otra cosa. sí, sí. Pero mira, es interesante también lo que plantean acá, entendiendo que nosotros cuando hablamos de mito y cuando hablamos también de lo que entiende una cultura por mito y por esta verdad que ellos construyen, es un marco específico de observación, ¿sí? Un marco específico que solo sirve para determinadas culturas, ¿sí? O sea, esta cultura tiene un marco definido, tiene un diseño definido que media todo lo que viene después, ¿sí? Decimos cuando hablamos de ciencia que es un marco general. Entonces es un marco que intenta aunar todos estos criterios que están acá para poder convertirlo en un marco general, ¿ya? Quizá en este caso la geomitología, ¿cierto? O los geomitos intenten abarcar esta particularidad, ¿sí? Como un estudio más, podríamos decirlo, más específico de determinadas culturas. Sí. Y también súper interdisciplinario, porque no solamente aborda el geomito en sí, o aborda el mito, la creencia, sino que a su vez aborda a los aspectos culturales, los aspectos históricos, los aspectos también ubicados en el entorno, entre otros. Sí, y como recurso didáctico, como recurso para el aprendizaje,
no solo en el sistema escolar, sino que pienso el aprendizaje en todo nivel y en toda etapa de la vida, Y en todo contexto. y en también. todo contexto, por supuesto. Creo que es una herramienta muy poderosa para aprender justamente sobre actividad volcánica, aprender sobre sismos, aprender sobre tsunamis, aprender en realidad sobre todos estos eventos de carácter cierto geológico que ocurren en nuestro país. Sabemos que nuestro país está en el cinturón de Nazca. Claro. Sí, la cortina está de fuego que ubica un cordón lleno, ¿cierto?, de gran cantidad de actividad sísmica y de volcanes. En Chile tenemos muchos volcanes. Ahora hace poco tenemos uno que está siendo monitoreado, ¿cierto?, con actividad. Entonces, Y que ha estado siempre en una actividad y lo tenemos ahí como un entonces, dormido. exacto. Entonces, de alguna manera, también esa manera de aprender ciencia o aprender sobre estos aspectos es más situada y se nos hace más familiar a través de un relato. Justamente, eso es lo característico entonces de lo que nosotros estamos trabajando. Geomitos es el capítulo de hoy, es uno de los conceptos claves, pero vamos a continuar hablando de esto. Vamos a hacer un pequeño break, vamos a terminar nuestro primer bloque para continuar después dialogando sobre geomitos, sobre geomitología. Así es. Nos vamos entonces a esta primera pausa con Recuerdo Tibio de Cuarto Trío. Sigan aquí en Entre Verbos y Protones. Ay, mi amor, quisiera que me recuerdes como sabana de invierno, calentita. Ay, mi amor, eres un recuerdo tibio, pero a tu arroz desabrido me tiene mal. Oh. Ay, mi amor, fueron pocos los momentos que tuvimos que pasar para darnos cuenta que no daba más, para darnos cuenta que no éramos nada, no éramos nada, Ay, mi amor, quisiera que me recuerdes como fuego entre tus piernas al despertar. Ay, mi amor, eres un recuerdo tibio, pero ya no quiero nada contigo, nada de nada, no quiero nada de nada, Ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor. Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Seguimos acá entonces en Entre Verbos y Protones. Nos encontramos, ¿cierto?, por Radio Comunitaria Norte Grande. Estamos hablando acerca de los mitos, la ciencia y cómo
esta apertura a través de los geomitos nos invitan a que puedan dialogar. Justamente, esa es la idea de esto, poder hacer confluir estos dos conceptos que de pronto están o parecieran estar en conflicto, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, pero que aún así se pueden reencontrar. Esa es una reconciliación que nosotros planteamos a través de la narrativa, a través del geomito, como lo que estamos trabajando hoy día. Así que había un comentario por ahí que justo nos llegó cuando nos fuimos a la pausa, así que si lo puedes leer, Sí, Rodrigo. nuevamente Dayan. Finalmente, entre más abrumadora sea la experiencia sensorial con la naturaleza, mayor poesía como explicación. Del mismo modo, el acercamiento científico es una fuerza occidental de aquel encuentro. Sí, por supuesto. O sea, creo que mientras más nos dejamos asombrar por el mundo que observamos, aparece un recurso que a mí me parece innato en el ser humano, la palabra, para poder describir lo que observa, pero no es una palabra cualquiera, sino que una palabra que nace de la emoción. Y es una palabra situada también, situada, una palabra eh, de percepciones, o sea, la poesía, la narrativa, todo lo que tiene que ver con literatura, te conecta con percepciones, ¿sí? Con sentires, con emociones, con recuerdos. Y eso hace que también estos relatos, estas narrativas, esto que nosotros queramos acercarnos a este mundo de la ciencia, que a veces es complejo por su nomenclatura, al hacerlo de manera narrativa, de manera poética, hay una conexión mucho más grande con lo que nosotros observamos, con lo que nosotros somos, con la conexión que tenemos con el entorno, con el cómo percibimos. Y es ahí, yo creo, la importancia también de los geomitos para volver a ese inicio, ¿cierto? A esa protociencia que lo mencionábamos primero, para poder entender que no tenían tanta, o sea, que tenían razón, porque no estaban tan alejados tampoco, ¿sí? Así es. Que partían de una evidencia que ellos veían, que ellos observaban, que ellos también vivenciaban en su contexto y que después de eso la trataban de explicar, ¿sí? Así es. Y que y mucho de la ciencia también deviene de ahí en nomenclatura, en conceptos. Sí, por supuesto. Creo que se generan cuando se aprende a aprovechar y a ver con un buen parecer dos mundos, creo que se puede sacar cosas positivas de ambos y reconstruir. Y en esta línea de estar hablando de la geomitología, geomitos, ¿cómo no entonces hablar de un geomito? ¿Cómo no traer un geomito contextualizado a nuestra zona? Algo se dejó entrever ahí en los comentarios. Y nos encontramos ya en nuestra segunda sección. Justamente, esta segunda sección que justamente lleva el nombre de ahí de lo que comentaron, Tenten y Kaikai. Esta es nuestra segunda sección para hablar de los geomitos, de geomitología y conceptualizar un poquito más esto que estamos introduciendo recién. Así es. Algo interesante que tienen los mitos en general, ¿cierto? Es, es el uso de símbolos, ¿sí? De estas Justamente. representaciones. ¿Qué son los símbolos? Decir una cosa, significar otra. ¿Y por qué a veces uno podría decir, por qué no decirlo directamente? Sí, muchas veces la ciencia hace esto, tiende a muy concreto, muy Claro. explícito. Pero esto tiene una razón de ser y es por la simple razón de que ciertos fenómenos tienden a disolverse si nos acercamos a ellos sin ceremonia. Una frase de Edward Green, Ahí está, por lo ritual, lo ¿cierto? Lo ritualístico. ritual, lo importante del ritual, lo importante del encuentro. Partimos en un momento hablando de que el mito se transmitía desde la oralidad y esta oralidad siempre desde un ritual. Nosotros nos imaginábamos, ¿cierto? Desde esto circular, de todas las personas situadas Alrededor de. circularmente alrededor de algo, ¿cierto? Alrededor de puede ser de un tótem, alrededor del fuego, alrededor de lo que sea, pero siempre de forma circular. ¿Por qué? Porque la palabra también y el mundo, la historia, es también circular, ¿sí? Hay una transmisión de saberes, hay una transmisión de emociones, hay una transmisión de legados que se construyen a través de la palabra, que se construyen a través de los relatos. Y es eso lo importante para nosotros hoy día definir esto que entendemos como geomito. Así es. Y es importante lo que tú mencionas porque las palabras y los lugares y el cómo habitamos el territorio va a estar definido por cómo lo interpretamos. Y desde ahí se construye una realidad. En este caso, nosotros vamos a situar este geomito en la zona del sur de Chile, ubicada entre la octava y la novena región, ¿sí? Entendiendo también esto, la idea o la cosmovisión mapuche, ¿sí? Cómo percibían los mapuches también su historia, su entorno en sí,
y cómo ellos consideraban también los puntos cardinales, ¿sí? Para ellos la importancia que le daban a los puntos cardinales. Sí, en ese sentido, por eso son importantes los símbolos, porque los puntos cardinales no solo indican hacia qué lugar estamos mirando, Claro. sino que también para la cosmovisión de ellos representaba buenos o malos augurios. Justamente, porque en este mismo repensar los puntos cardinales, como desde su concepción, desde su cosmovisión, entendemos que para ellos, lo que nosotros popularmente conocemos como, oye, voy a buscar mi norte, que hay palabras que, o frases hechas que se mencionan así, como, oye, busca tu norte, ¿sí? Como si fuera algo bueno buscar el norte, como si fuera algo ordenado. Para los mapuches no es así, sino que ellos en realidad asocian el norte a lo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos ubicados en el sur esperaban que del norte, o percibieron que en el norte siempre venían las cosas malas. Los Venían, por invasores, ejemplo, por así decirlo también. invasores, por ejemplo, venían los incas acá a tratar de sojuzgar, no solamente los incas, también los mismos españoles que se acercaron acá al sur, venían siempre del norte. Entonces todo lo malo lo asociaban al norte. No así, por ejemplo, al sur, que lo asociaban a lo bueno, también al oeste como algo bueno, ¿cierto? Claro, el oeste, la salida del sol, traía de alguna manera, traía buenos vientos que despejaban las tormentas, o sea, traía cosas beneficiosas. En su opuesto, ¿cierto? El oeste simbolizaba la aparición de las tormentas, la caída del Y era donde se sol. perdía el sol, claro. eh, Entonces, en el este aparecía el sol como algo bueno y en el oeste se escondía. Entonces, ahí había una oposición, porque el sol siempre se ha mirado para los mapuches como algo bueno, como algo positivo, ¿sí? Entonces, si se perdía, ya, chuta, ahí venía lo malo. y esto es muy relevante para el mito que vamos a compartir, el relato que vamos a compartir ahora, porque si pensamos, los cordones montañosos de nuestro país, la cordillera, ¿sí? Claro, Palabras simples, la cordillera, eh, se encuentra hacia el este, claro. mientras que el mar se encuentra hacia el oeste. Entonces aquí ya nos da un indicativo de cómo comenzar a interpretar este relato, entendiendo que lo positivo va a estar asociado hacia el este, donde justo se ubica la cordillera, donde aparecen estos cordones montañosos, y por el contrario, el mar viene lo difícil. Lo complejo, claro. Así es. La turbulencia Las también. turbulencias, exacto. Queremos compartir entonces el relato de Caicay y Tren. Caicay y Tren son dos serpientes que aparecen en los relatos mapuche. Caicay vive en el mar, importante, vive en el mar, y Tren reside en la tierra. Cuentan las historias que cuando Caicay despertó de su sueño, vio que los hombres eran unos desagradecidos por todo lo que les daba el mar. Enfurecida, golpeó el agua con su cola, provocando un gran diluvio que inundó la tierra. Empavorecidos, sus habitantes huyeron para ponerse a salvo, recibiendo la ayuda de Tren, quien ordenó a los cerros que aumentaran de altura para contrarrestar el poder de Caicay. La lucha prosiguió hasta que ambas serpientes se cansaron y el paisaje de Chile quedó como es ahora. Los maremotos y terremotos que asolan el territorio de tiempo en tiempo serían manifestaciones del titánico antagonismo entre Caicay y Tren. ¿Podría ser que esta masa estrellada decorada con una serpiente y un lagarto sea una antigua representación de esos dos poderosos y legendarios reptiles? Los símbolos. Los símbolos. Te damos cuenta cómo este relato está lleno de símbolos, pero que no son símbolos alocados, que no tienen sentido, que parecen como sacados un poquito debajo de la manga para poder explicar aquello que no entendemos, sino que son símbolos que tienen relación primero con lo que ellos entendían acerca de buenos lugares en el sentido de este y oeste, ¿cierto? Pero también con lo que ellos observaron en algún momento. Ellos relatan aquí una posible inundación. Claro. Entonces, si analizamos nuestro país, hemos tenido en la historia varios tsunamis, por así decirlo. Sí, varios de estos eventos que han ocurrido a lo largo de la historia y que un grupo de personas que habitó en ese momento lo vio y lo percibió e intentó explicarlo desde su manera de entender la vida. Justamente, entonces es importante aquí que si lo vemos en el relato mapuche o en la cosmovisión, entender que lo bueno entonces sería buscar nuestro sur, buscar nuestro este. Buscar nuestro este. Sí, Hay lugar seguro, lugar seguro, lugar, el este y el sur. lugar seguro, lugar de protección. Y es interesante porque este relato ya nos sitúa o nos delimita ciertas zonas geográficas donde aparentemente es mejor estar. Y que ellos lo tenían súper claro. O sea,
entendiéndola como visión mapuche, la ruca no la iban a poner cerca del oeste, po. Imposible, ¿no? Exacto. Porque ellos como seguridad iban a buscar el este que era su punto cardinal más importante, ¿sí? Que era cercano al sol, que era cercano a su realidad como lo positivo. Entonces, obviamente que hoy día cuando vemos, por ejemplo, cuando la gente se acerca al mar, ¿cierto? Cuando ubica y construye casas al lado del mar, entendiendo lo propenso a lo que están a los movimientos telúricos, a los maremotos, ¿cierto? A las inundaciones también que se dan. Obviamente, para los mapuches ellos ya entendían que no era recomendable acercarse al mar y construir ahí. Y ahí tú te das cuenta de repente el poder del relato, ¿sí? El poder de cómo se vive y cómo de alguna manera va a delimitar las prácticas que tiene la gente. Nosotros sabemos, o sea, ya hace mucho rato es de conocimiento público, dónde es mejor construir. O sea, como que mucha gente lo sabe. Pero claro, antes eso no estaba como científicamente o empíricamente comprobado. Sin embargo, las culturas ancestrales ya lo sabían. Y lo que pasa es que, y ahí lo interesante, que para ciertas culturas centrales sus relatos tienen valor Y claro, y se eso es muy viven importante. y condicionan sus modos de vivir. Eso es. Y hoy día, si bien el conocimiento científico es importante, nos ha permitido establecer mejores diseños de cómo planificar el crecimiento de las ciudades, no siempre ese conocimiento tiene tanto valor para la persona. Y ahí volvemos a lo mismo que hemos estado trabajando, el acceso a la información, ¿cierto? Un mito es masificado y popularizado muy rápidamente, desde la oralidad, está en todas partes. El mito, al ser una tradición cultural, una tradición oral, se transmite mucho más rápido, ¿sí? Entonces llega, y aparte tiene una percepción, una recepción mucho más importante que quizás que yo te explique un paper, por ejemplo, un paper Exacto. científico. Entonces ahí está el valor que yo le entrego. Oye, pero si me están diciendo que en el mar me voy a encontrar esta serpiente, ¿cierto? Que me puede hacer daño, entonces no me voy a acercar al mar. Como Sí. esa tradición, así, ese mensaje, esa enseñanza, ese carácter didáctico, nos genera mucho más sentido a que te expliquen por qué las placas tectónicas se mueven o todo el carácter científico y su nomenclatura para evitar que tú construyas al lado del mar. De hecho, cuando pensamos en Kaikai y Tren Tren, si queremos hacer una mirada como desde la ciencia, una mirada desde ese lugar, lo que podríamos entender por estas dos serpientes en realidad sería que representarían lo que son las placas tectónicas. Justamente. ¿Sí? ¿Qué son las placas Que tectónicas? están en disputa ahí. Claro, ¿qué son las placas tectónicas? Son, por así decirlo, secciones importantes de la Tierra o son como, por así decirlo, como varias baldosas, ¿sí? Sí, Claro, como sí. varias baldosas sobre la que está el suelo que pisamos y que está fragmentado, está dividido y que está en constante movimiento. Claro, imagínense como un collage de cerámicas. Como un collage de cerámica, pero que tiene niveles, no es que estén todos en línea, sino que hay unas que están por sobre la otra abajo, y se intentan cada una ganar el mayor espacio que pueden. No sé si han visto las apachetas, que generalmente se popularizan en el norte de Chile, que son rocas que van arrumadas una sobre la otra. Algo así vendrían a ser Exacto. las Entonces, placas. las placas tectónicas que están en todo el globo terráqueo, ¿cierto? Dan forma y han venido dando forma de acuerdo a los movimientos que tienen a la formación de volcanes, a la formación de cordones montañosos, a la aparición de lagos, al avance o retroceso de las aguas, es decir, configuran el entorno geológico que nosotros observamos. Y estamos más que arraigados en eso, o sea, aquí cerquita en la zona de Villarrica, por ahí, Licanray, hay un lago que se llama Pellaifa, que antes fue, de hecho, una reserva natural. No había lago ahí y se formó justamente por movimiento de placas tectónicas. Oigan, aquí, perdón, quizá hace un poquito atrás que lo puso, estaba un poco concentrado. Felipe Valenzuela vuelve y dice, es por ello que las rutas construidas, las entradas de ellas también la ubicaban orientadas hacia la salida del sol, o en centros médicos mapuches las camas están orientadas para donde sale el sol. Tremendo dato. Agradecemos ahí el aporte, entonces mandamos saludos a Felipe Valenzuela. No es rutas, es rucas construidas. Sí. Sí. Después mando la corrección. El F de ratas. Muy bien.
Sí, justamente, o sea, y eso no solamente lo vemos acá en el pueblo mapuche, lo hacían también los incas, lo hacían los aztecas, que todas sus construcciones, las entradas a sus construcciones estaban justamente en la salida del sol, como algo positivo. Entonces, si yo abro la puerta y veo el sol, que es algo que me entrega energía, algo que me revitaliza, entro con otra Otra sensación, disposición. con otra disposición a vivir el día. Y de hecho, si pudiéramos decir entonces, porque hay muchas placas tectónicas, pero si pudiéramos pensar en las placas tectónicas que de alguna manera han dado vida el espacio geográfico que nosotros observamos en nuestro país, vamos a tener que Chile se encuentra sobre la placa sudamericana. Placa sudamericana. El nombre, no sé por qué es, la verdad, no sé por qué es sudamericana. Claro, para algunos sería placa sudaca, ¿no es que Placa sudaca, sí, exacto. nos denominan así de pronto? Y tenemos también la placa de Nazca. Y lo interesante es que la placa de Nazca está por debajo de la placa sudamericana. Y constantemente entonces está ejerciendo esta presión por debajo, lo que hace entonces que se vayan acumulando energía, y esta energía, ¿cierto?, termina derivando o saliendo por algún lugar y termina finalmente con sismos, termina con erupciones volcánicas y dando forma a todo el panorama geográfico que nosotros observamos en nuestro país, que es bastante rico o abundante en cordones montañosos. Es que tanta fricción, igual, tanto Claro. movimiento, tanto conflicto, tanto roce, genera una explosión. Es Y eso en todas las claro. relaciones humanas también. Tanto roce, tanta fricción, genera obviamente una explosión de algo. Así es. Entonces, es interesante esta mirada, porque este relato de Kaikai y Trenten nos invita a revalorizarlo desde otro lugar, es decir, cómo tomamos ese relato que es propio de una cultura y que se ha popularizado también, o sea, no es solo parte de la cultura mapuche, sino que ha sido un legado que nos han dejado a todos y todas, y es muy masivo. Y es interesante cómo a la luz de ese relato podemos comenzar también a entender fenómenos científicos o explicar estos fenómenos naturales desde otro lugar y hacerlos converger y por lo tanto encontrar una nueva explicación holística. Y a eso es que apunta justamente el geomito, la geomitología que estudia estos saberes ancestrales, estos relatos, estas tradiciones orales que se han manifestado a lo largo de los tiempos y que tratamos de darle una explicación a través de los geomitos a algo o de manera científica, darle un poco más de objetividad, ir a la verdad científica a partir de estos relatos. De esta manera entonces terminamos este segundo bloque donde explicamos a Trentren y Kaikai, ahí este mito que ya nos habían mencionado en algunos comentarios y que lo entendemos ahora como un geomito, algo que nosotros ya conocíamos popularmente, ahora sabemos que es un geomito y que se está estudiando para darle un carácter científico también. Así es, importante porque este geomito nos permite aprender mucho del mundo que observamos. No solo nos aporta un buen relato, una buena historia, sino que nos permite ir mucho más allá del mundo que estamos observando día a día. Y es una apertura también interdisciplinaria a distintos saberes. Así es. Finalizamos ya entonces esta segunda sección en este espacio que hemos hablado de este geomito y nos vamos con música valdiviana. Nos viene a visitar Malicia cuando te veo bailar. Sigan en Entre Verbos y Protones.
Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Estamos de vuelta ya en este último bloque. Se nos pasa volando el tiempo acá. Oye, eso lo digo todos los días. Lo dije ayer también. Pero es que en verdad pasa, sí. Es cierto que pasa. Hay muchos temas por tratar. De pronto nosotros tenemos acá nuestros apuntes, muchas ideas, muchos Así conceptos, y se nos van ahí. De pronto tratamos de hablar, nos metemos en otro ambiente, pero siempre ligado a lo que es la ciencia y el mito, la narrativa, tratando de llegar de alguna u otra manera a encontrar estos dos saberes: ciencia, narrativa, ciencia, mito, ciencia, relato. Así es como llegamos a esta parte didáctica. Les voy a pedir a todas y todos quienes nos están viendo que tomen un cuadernito y tomen también un lápiz, porque vamos a hacer un test ahora, ¿sí? Ya lo tiene acá Rodrigo con nosotros, lo tenemos nosotros incluso acá, también acá en nuestros computadores ahí para ir anotando nuestros resultados, así que los invito, por favor, a todas y todos, un cuaderno y un lápiz. Así es. Yo ya estoy Para los amantes, o no tan amantes, quizás, de la astrología, entramos en este tercer bloque, geología para escépticos. Justamente, así se llama esta última sección. Yo sé que algunos, claro, no le dan mucha bola a esto, ¿ah? Pero se ha estado removiendo, sobre todo últimamente, esto Sí, del así es. escepticismo y sobre todo algunas otras cositas. Cuéntanos. Así es, porque nuestro país no solo se caracteriza por terremotos, no solo se caracteriza por tsunamis, solo se caracteriza por erupciones volcánicas, ha habido también movimientos importantes y que yo creo que van a definir la vida de muchas personas. Así es. ¿Cuál ha sido esos movimientos, En el Ezequiel horóscopo, Angels? en el horóscopo, en la astronomía, tenemos nuevos movimientos. Esta es una información que yo la dio la ONEMI hace poco. Ah, ya, atento por favor, si no le llegó la alarma, ahora Ezequiel va a dar un dato que puede cambiar el curso de la Tierra. Estremecedor. Se han incorporado 2 nuevos signos zodiacales. No, güey. 2 nuevos signos zodiacales. ¿Puedo gritar de nervio por eso? Sí, tensión. Así es. Oye, qué Ofiuco. miedo. Ofiuco. Es el nuevo signo que se ha agregado. Si no me equivoco, es que esto ya se había hablado con anterioridad. Así es. Ofiuco está como entre noviembre y diciembre, ¿no? Así es. Por ahí. No sí. voy a morir, voy a seguir siendo Así es. Escorpio. Entre el 30 de noviembre Ay, y a el ver. 17 de No. diciembre. Oh, o sea que mi hermano sería Ofiuco, mi hermano este cumpleaños hoy día, sería Ofiuco. Yo soy Ofiuco. Ofiuco también. Pobre diablo. Yo soy Ofiuco también. O Y sea, también tenemos a Cetus. Ese es nuevo, ese yo no lo conocía. Cetus es muy nuevo y también muy breve. Del 27 de marzo al 28 de marzo. sí, hay algunos amigos que le dicen el Cetus. Para, ¿un día? Así es. ¿Un día? Sí, un día. ¿Qué es eso? Es que habían personas que a lo mejor no le estaba haciendo sentido su horóscopo y esto viene un poquito a A redefinirlo. redefinir. Sí, a redefinir. Tengo un amigo en Santiago que estaría muriéndose la risa en este Así que los momento. invitamos ahí, Científico, los científico. animamos a ver estos movimientos que se han dado en la astrología porque también se está renovando, también se está reformando. Oye, para que vean que aquí entre Verbo y Protones también Hay espacio. hay espacios para poder darle didáctica a esto. Hay espacio también para los que para los que creen y lo que no creen también, los Así es. escépticos. Por eso hablamos de geología para escépticos. Así es, y por eso es que hoy traemos un test. Ya les pedíamos que tuvieran ahí sus cuadernos a manos para hacer Les dimos este test. tiempo. Así es. Hoy vamos a hacer un test de personalidad relacionado justamente con lo que hemos estado viendo. ¿Qué placa tectónica eres? Anótenlo ahí. ¿Qué placa tectónica eres? Mira, aquí tenemos un mensajito de Alejandra Gallardo. Aquí atenta con mi cuaderno y mi lápiz. Saludos, chiquillos. Un abracito. Sí. Un Eso, un saludo abracito también para allá, para para nosotros. Alejandra. 1. Cuando se crea un conflicto, eres alternativa A, la o el que crea el conflicto. ¿Ya? B, la víctima del conflicto. C, el que trae las cabritas para presenciar el conflicto. Vamos, anoten ahí. ¿Cuáles son ustedes? Cuando se crea un conflicto, ¿son la que crean el conflicto, la víctima del conflicto o quien trae las cabritas para presenciar el conflicto? Anoten su respuesta. Me gustó esa pregunta. La primera está entretenida. Sí, ahí cada uno se identifica. Hay algunos que son más víctimas, otros que son más detonados y otros que solo son observadores pasivos, disfrutan del momento. Oye, al momento de comer, qué bueno es comer, ¿cierto? Importante. Me encanta, Esta tremendo es la placer. segunda. Esta es la segunda pregunta de este test. Al momento de comer, ¿siempre comes más de la cuenta y mientras más viejo, más goloso te pones? A ver, ¿qué creen ustedes? Vayan anotando sus respuestas. B,
todos creen que comes poco, pero lo cierto es que comes donde nadie te ve. Donde nadie te ve como Alejandro Donde nadie Sanz. te ve, sí puedo ser y no ser. Y C, comes lo justo y necesario. Ya sabes, hay que cuidar la figura. A ver, Ya no cuentan las microcalorías, las macrocalorías. Respondan ahí al momento de comer entonces. ¿Son siempre los que comen más de la cuenta y mientras más viejo, más goloso te pones? ¿O la B, todos creen que comes poco, pero lo cierto es que comes donde nadie te ve? ¿O la C, comes lo justo y necesario y ya sabes porque hay que cuidar la figura? Y se nos viene el verano sin polera. Así es. Pregunta 3 de este test de personalidad. Cuando vas subiendo una escalera mecánica, importante. A, adelantas sin importarte los demás. Te enoja la gente que entorpece el paso. Sí, me imagino que aquí en Valdivia, sobre todo ahora en estas compras navideñas, que es un poco caótico. Me imagino la gente de Santiago tiene que subirse de metro. No, en Santiago el metro lo suben corriendo. El Costanera, El loco, cuando Costanera. tenés que ir al Costanera. Oh, wow, Un no. caos. Entonces, cuando vas subiendo una escalera, A, adelantas sin importarte los demás, te enoja la gente que te entorpece el paso. B, eres la típica persona lenta que bloquea el avance de los más apurados. C, sueles adelantar, pero si anda mucha gente loca, prefieres no molestar al resto. Esto está interesante. Vayan anotando sus respuestas que después vamos ahí a caracterizarlos con su placa. Sí, con esto es importante, vas a saber qué tipo de placa tectónica eres. Cuando te toca trabajar, estamos ya en la cuarta y penúltima pregunta. Cuando te toca trabajar en equipo, esto es importante. Hoy día en todos lados se busca el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares, pero no siempre hay agentes o actores que disfrutan de esto. Cuando te toca trabajar en equipo, ¿te consideras un líder natural? ¿Sueles imponer los puntos de vista? Esa es la alternativa A. ¿Te consideras un líder natural? ¿Sueles imponer tus puntos de vista? B. Escuchas y acatas. Si hay que explotar, lo haces a varios kilómetros de distancia. C. No aceptas la opinión del líder. Prefieres descargar tu enojo mientras nadie te mira. Vamos respondiendo a esta cuarta pregunta ya penúltima. Cuando te toca trabajar en equipo, ¿te consideras un líder natural? Esa es la A. ¿Sueles imponer tus puntos de vista? La B. Escuchas y acatas. Si hay que explotar, lo haces a varios kilómetros de distancia. Te reprimes. O C. No aceptas la opinión del líder y prefieres descargar tu enojo mientras nadie te mira y dejar la embarrada. Embarrada, sí. A ver, ¿qué pasa? Mandando sucede? ahí después reclamos, correos. ¿Qué sucede realmente? Tu lugar en el mundo, última pregunta, y que probablemente va a definir qué placa tectónica van a ser el resto de su vida. Tu lugar en el mundo. A. Tu lugar en el mundo está en el Océano Pacífico. Amas navegar. B. Tu lugar en el mundo está en la Tierra. Te subes a un barco y te mareas. Por lo tanto, lo tuyo es tierra firme. Y C. Tu lugar en el mundo está en el extremo sur. Disfrutas muchísimo del frío. Claramente esta temporada no es la tuya. Claro, son esos team invierno que ahora están sufriendo y enviando memes para todos los team verano, ¿sí? Que están ahí como que se creen y qué calor y todo el tema, ¿sí? Vamos, ahí anoten por favor sus respuestas. Quiero saber mis resultados. ¿Cómo está tu cuadernito, Ya Rodrigo? lo tengo acá anotado. Les Listo. digo ¿Puedo decirles lo que me Compártenos tu ¿Ya? alternativa. Sí, vamos. salió? 1C, 1C. 2B, 3A, 4B y 5C. Muy bien, allá tenemos Rodrigo, que está siempre en los controles, acompañándonos, ya tiene su respuesta y esto puede definir, te va a ayudar a lo mejor a entender, ¿Qué tipo a de- entenderte Y a ti mismo, entenderte, justamente, y eso tu es. relación con los demás y con las otras placas Chuta. tectónicas. A ver, me decía C, B, Rodrigo, lo vamos a anotar acá. C, B, ¿Ya? A, ¿Ya? B y C. Ah, mira. Ya. Llegamos entonces, vamos a dar el resultado, vamos a compartir para que cada uno se identifique con aquella placa ¿Qué tectónica placa que tectónica más lo soy? caracteriza. Música de tensión. O grito de tensión. Si la mayoría de tus respuestas fueron la A, si la mayoría de tus respuestas fueron la A, entonces eres la placa de Nazca. Mayoría, entonces, placa de Nazca. Yo no. Eres la placa de Nazca. ¿Por qué? Eres una persona conflictiva. Si necesitas avanzar en la vida, lo vas a hacer con todo lo que aparezca. Incluso si son otras personas. O sea, vas a arrasar con todo. Haces todo para alcanzar tus objetivos. La lluvia y los bosques te quitan el apetito. Sin embargo, el calor y la sequedad desatan tu hambre de sedimentos. Así que si eres este tipo de persona,
perteneces a la placa de Nazca. Así también vamos entendiendo estos fenómenos geográficos, estos movimientos también que tiene la Tierra. Entendemos entonces que la placa de Nazca vendría a ser una persona conflictiva, una persona que avanza en la vida, que arrastra con todo, que se impone y que además le gusta el calor. Mira, acá Felipe Valenzuela también hizo el test. 1, llevo las palomitas, esa es para la primera. ¿Ya? 2, comer siempre. 3, letra C, para mí. Letra 4, o sea, la 4, letra B. Y la 5 dice, mi lugar está en el sur. Su lugar está en el sur. Ay, ya veremos. Se viene, se viene. Ya, si tienes la mayoría B, eres la placa sudamericana, ¿ya? Por más que intentes resistir, el conflicto es una constante en tu vida, aunque no lo busques. Estás rendido o rendida a tu suerte. Eres capaz de dejar que otras personas te adelanten o se metan debajo. Para los que tienen más B. Así es. Y interesante, porque la placa de Nazca está aledaña a la placa sudamericana. Claro, ya dijimos que esta se La placa Nazca está superponía. constantemente por debajo de la placa sudamericana. Así que es interesante estas relaciones que se van dando. Y si tuviste la mayoría de alternativas con la letra C, eres la placa antártica. Haces creer a la gente que eres pacífica, pero tu interior no lo eres. Tus acciones sí crean conflictos. Tienes suerte que pasa desapercibido para la mayoría. Cuando personas agresivas te enfrentas, no temes en demostrar tus divergencias de opinión. Para que vean entonces que estas tres placas, todas tienen lo suyo, todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Ustedes se definirán con algunas. ¿Con cuál te definiste tú, Ezequiel? Yo estoy en una división. A ver. Tengo 2B y tengo 2C. Yo Así estoy que en lo mismo que... soy un híbrido sí. entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Claramente la placa antártica no eres. No, claramente no. No, Ya. yo por las definiciones que dieron, creo que estoy como por la placa antártica. Como ¿Sí? pasando piola, pero dejando el caos. Oye, O sea, está por ahí, ¿cierto? Desde allá, desde Me el cono gusta, sur, desde sí. el cono sur ahí aproximándose. Ahí me gusta estaba el tirar fuego, acercamiento. sí. Oye, yo estoy acá, mira, igual estoy en la misma, 2B y 2C. O sea, claramente la A no soy. Ya ahí la tipo placa Nazca conflictivo, no para nada. Pero sí creo que por las definiciones soy más B, una placa sudamericana. Intenta resistir, el conflicto es una constante en tu vida, lamentablemente, pero eres capaz de dejar que otras personas te adelanten. No sé, ¿ah? No sé. Yo tengo mis días. A veces Qué me bueno. levanto como una placa de Nazca, otros días como una placa ¿Hoy sudamericana. qué placa eres, Ezequiel? No, hoy soy sudamericano. Sí, estoy con ¿Con Argentina el domingo? Argentina. Estoy con Argentina el domingo. Hoy sudamericano. Pero no por Sí. Argentina. Ya, sino Sí. por Messi, No, tampoco, fíjate. ¿no? No, Por Dios, por Dios. Wow. por el Papa. Por el Papa. El Papa argentino. El Papa argentino. El papa es argentino. ¿Y Sí, cuántos po. papas tenés vos? Te van a preguntar. Sí, pues no, y tienen a Dios, ¿sí? Al más grande. ¿Cachai? Nosotros apoyando a los argentinos y ellos así como, ¿y por qué los chilenos no apoyan? No, Sí, no porque no tienen existimos, no ninguna cosa, se enojan. Ellos son placa de Nazca. ¿Qué mirá claramente. vos? Son placa de Sí, Nazca. súper conflictivos con nosotros. Anda para allá vos. con nuestros amigos. Entonces, ya con esto pueden tener un perfil y entender, de acuerdo a esto, cómo funcionan y cómo operan estas tres placas que están constantemente en contacto, en interacción y que están moldeando, porque esto es importante, un poco ya volviendo, están moldeando en los escenarios geográficos que vemos, la aparición de cordones montañosos, la aparición de lagos, las erupciones volcánicas, o sea, todo esto son parte de un conjunto de interacciones. Y desde lo metafórico también Sí. entender que cada una, con sus propias definiciones, con sus propias características, determinan también el mundo en el que vivimos, sus movimientos y su dinamismo también. Claro. O sea, ¿qué pasaría si una de estas placas no existe? También quizás nuestra vida, nuestra dinámica, tampoco sería tan Claro. intensa como la hemos estado Y viviendo. el Chile que conocemos con los paisajes particulares que tiene Claro. no habrían sido Posible. posibles. Chile posee una diversidad tectónica reflejada en estas tres placas, características que ha dejado a lo largo de nuestra historia diversos terremotos y erupciones volcánicas. O sea, cuando pensemos en terremotos, erupciones volcánicas, tres responsables: placa Nazca, placa sudamericana, placa Placa antártica. En lugar de buscar predecir cuándo existirá un nuevo choque de personalidades entre ellas, es mejor estar alertas y ser capaces de convivir y minimizar los impactos de estos intensos cambios
de humor. Tratamos entonces las placas como cambios de humor. Claro, no todos estamos bien, no todos siempre estamos bien en nuestros días, siempre tenemos problemas, conflictos, aunque no lo queramos. Y bueno, tenemos que aprender a convivir. Estas placas también intentan convivir. A veces, obviamente, las cosas explotan y nos vemos en conflicto. Y es ahí donde devienen todos estos fenómenos naturales que atraviesan lo largo y angosto de Chile. Así es. Entonces, podemos también intentar como recurso didáctico utilizar este tipo de maneras de compartir acerca de cosas que están pasando hoy en día. ¿Sí? Bajo nuestros pies están pasando cosas que podemos entender a través de los relatos, a través de otras maneras de contar y que nos ayudan a acercarnos a lo que los geólogos y geógrafos están haciendo constantemente en su día a día a través de la investigación científica ahí en los laboratorios, en terreno y finalmente en la academia. Justamente, hay vínculos bajo nuestros pies, hay vínculos que están relacionados de manera poliamorosa, podríamos decirlo, porque son tres, ¿sí? Que Así están es. ahí en conflicto constantemente y que tenemos que entenderlo y nosotros también como país ya nos hemos estado acostumbrando y viviendo con eso de que existe un movimiento constante, de que existen cambios y fenómenos naturales que a veces solo ocurren acá en Chile, pero que también agradecemos que hemos estado preparados, últimamente hemos estado preparados, pero bueno, las situaciones que están ocurriendo ahora, sobre todo con los últimos hechos acontecidos en el norte, con con este incendio forestal que está ocurriendo ahora, partir por enviar obviamente la fuerza a las personas que están luchando ahí, combatiendo con todo este conflicto, y bueno, tratar de minimizar también estos riesgos, po. Lamentablemente fue un hecho provocado por lo que dice la evidencia. Entonces tratar de minimizar este tipo de acciones que de pronto son temerarias. A veces inconscientemente botamos una colilla en un Sí, claro. parque, en una reserva natural y queda la embarrada, po. Y a veces, lamentablemente, la maldad humana también implica en estos factores. Así es. Llegamos ya entonces al final de este capítulo. Ciencia y mito, posible reconciliación. Consideramos que sí. El geomito es un ejemplo. No es la única manera de hacer coincidir la ciencia y los relatos, sino que es un ejemplo que hemos traído concreto que se está haciendo. Pueden averiguar más de esto, pueden ahí en el buscador de Google ingresar GeoHuella y van a encontrar un grupo de investigación de la Universidad de Chile que está haciendo esfuerzos importantes, ya tienen 3 publicaciones en relación a cómo reinterpretar los relatos que ocurren en nuestro país. Y otorgarle esa importancia que corresponde a la tradición oral, a la cultura, a la cosmovisión y a cómo los pueblos han estado desafiando también y conviviendo con todo lo que les sucede, tratando de explicarnos y acercarnos también a estos fenómenos naturales que acontecen siempre y van a seguir aconteciendo en nuestro querido país. Así es, así que ya lo saben, hoy día hemos hablado de geomitos, geometeorología, del mito de Kaikai y Tentén. Hemos intentado aportarte qué tipo de placa tectónica eres. Si no te hizo mucho sentido estas 3 placas, recuerda que no son solo las únicas, son las 3 que están más próximas a nuestro territorio. Te invitamos ahí a averiguar, a hacer tus propios descubrimientos de qué otra placa podría ser quizás de las muchas que hay. Y los invitamos también a seguir nuestras redes. Vamos a estar publicando, subiendo contenido ahí sobre las placas, sobre todo lo que estamos trabajando también nosotros en este proyecto que es Entre Verbos y Protones. Agradecemos de partida a toda la gente que ya nos sigue e invitamos a quienes no nos siguen a que vayan ahí a nuestras redes sociales también de Radio Comunitaria Norte Grande y de los programas que tenemos acá para todas y todos ustedes. Nos despedimos, hemos llegado al final de este programa, así que agradecer su presencia, agradecer su energía acá, el poder estar participando, el comentando también, que nos ayuda mucho para poder seguir construyendo aprendizaje. Así es, hemos hablado harto de tierra hoy día, así que nos vamos con música maldiviana. Hace poco estuvo acá en otro programita de la radio comunitaria de Norte Grande con los chicos de La Norte Habla. Hoy traemos música de Pascurana, ahora tierra. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Entre Verbos y Protones. Que esté muy bien, nos vemos el próximo viernes. La distancia se hizo tan mayor
siempre sabes por qué estás mal. Te conoces más que a nadie más. La ayudan a desobrar. Luna eclipsada te hizo ser la tierra. Porque sabemos que tus intereses apuntan a la narrativa y a la ciencia, Dejamos a todas y todos invitados al siguiente capítulo de Entre Verbos y Protones. Se despiden los conductores de este espacio, Ezequiel Saldivia y Felipe Andrade.